Hola, buenas noches. Mi nombre es Sargento Juan Martínez, del Ejército Mexicano. Actualmente me encuentro en servicio activo, y quiero compartir con ustedes una experiencia que vivió mi unidad hace unos años. Esto ocurrió en la selva Lacandona, allá en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Era pasada la medianoche, bajo una lluvia torrencial que había convertido la tierra en lodo espeso. Mi escuadrón de 5 hombres realizaba un patrullaje de vigilancia contra el narcotráfico. Avanzábamos con dificultad entre la vegetación densa, empapados y con el uniforme pesado por el agua. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas, y el croar lejano de las ranas se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas gigantes de la selva. Era una noche cerrada, sin luna visible, y apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros con la luz tenue de nuestras lámparas montadas en los fusiles. Yo caminaba al frente, abriendo paso con el machete a las ramas que se interponían, mientras detrás mío venía el cabo Vázquez y los soldados Reyes, Torres y Aguirre, cubriendo nuestra retaguardia. Estábamos alerta, conscientes de que esas rutas selváticas son utilizadas por traficantes para mover droga a escondidas. Cada tanto nos deteníamos para escuchar entre la lluvia, buscando cualquier ruido fuera de lo normal. Un crujido de ramas, pasos, voces. A esas alturas de la noche, la fatiga ya pesaba. Llevábamos más de 6 horas internados en la mancha verde sin señal de civiles ni enemigos. Solo la selva interminable alrededor. Sin embargo, había algo en el ambiente que se sentía distinto, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, yo sabía que los demás también lo presentían. Una sensación de que no estábamos solos. Al principio lo atribuía al cansancio y a la paranoia propia de la misión. Es fácil imaginar sombras entre los troncos torcidos bajo la luz temblorosa de una linterna cuando se está agotado. Pero conforme avanzábamos, empezamos a notar señales inquietantes. Primero fueron los sonidos de la selva, o mejor dicho, su ausencia. De repente nos dimos cuenta de que los grillos y ranas habían callado por completo. Solo se escuchaban nuestros pasos chapoteando en el barro y la lluvia. El silencio de los animales nos puso en alerta máxima. En la selva, cuando los bichos guardan silencio, suele ser porque un depredador anda cerca. Hice una seña con el puño cerrado, y todos nos detuvimos. Apagamos las linternas unos instantes para escuchar mejor, quedándonos a oscuras bajo los árboles. Noté mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho, mientras apretaba con ambas manos mi rifle. Los segundos pasaban lentos. En la distancia, juraría que percibí un murmullo, algo como voces lejanas que venían y se iban con el viento entre la lluvia. Miré a Vázquez de reojo. Él también estaba escuchando algo, porque había inclinado la cabeza con el ceño fruncido. De pronto, un destello iluminó la selva por un segundo. Un relámpago rasgó el cielo negro. A la luz blanca y fugaz del relámpago, me pareció ver una silueta más adelante, entre los troncos. Un bulto alto, humanoide, inmóvil bajo la lluvia a unos 10 metros de nuestra posición. Contuve el aliento. El trueno retumbó un instante después, sacudiendo el aire cargado de humedad. Rápidamente apuntamos nuestros fusiles hacia donde creí haber visto la figura, y encendimos de nuevo las lámparas, cegados un momento por el reflejo en las gotas. ¿Vio eso, mi sargento?, susurró el soldado Reyes a mi espalda. Asentí en silencio, avanzando con precaución. Barrimos con los haces de luz entre la vegetación, pero allí no había nada. Solo troncos musgosos y el follaje sacudido por la lluvia. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con estar empapado. Comunicar por radio era difícil en medio del aguacero. Además, no quería delatar nuestra posición si es que había alguien más rondando. Señalé al cabo Vázquez que tomara la izquierda, y yo avancé por la derecha, mientras los demás cubrían. Nos internamos unos metros entre los árboles, separándonos apenas unos pasos. El barro hacía cada paso pesado y ruidoso, chapoteando. Los troncos se alzaban como columnas negras. Mis sentidos estaban a tope, tratando de captar cualquier movimiento. De pronto, olí algo que me sobresaltó. Un hedor penetrante, como a animal mojado mezclado con cobre, un olor fétido que no estaba allí antes. Justo entonces escuché a Torres, que iba al final de la fila, murmurar: «Algo anda mal. No deberíamos estar aquí». Antes de que pudiera responderle, se escuchó un crujido a nuestra derecha, como ramas quebrándose. Apunté mi rifle instintivamente hacia el sonido. Mi dedo rozaba el gatillo, con la adrenalina disparada. Vi a Vázquez girarse también, tratando de enfocar con su linterna. Nuevamente, un relámpago iluminó el bosque por un instante,
y juro que vi esa silueta otra vez, moviéndose rápida entre los árboles, como escabulléndose para ocultarse de nuestra luz. Esta vez Reyes lo vio también, porque lo escuché soltar una maldición ahogada. No disparamos. Teníamos orden de identificar plenamente antes de abrir fuego, y hasta ahora solo habíamos visto algo por el rabillo del ojo. Pero fuera quien fuese, se movía en silencio y con una rapidez inhumana entre la maleza. Demasiado rápido para ser un hombre cargado con equipo, como lo estaría un enemigo o un civil. Sentí que la boca se me secaba pese a la lluvia que me corría por la cara bajo el casco. Nos reagrupamos con señas, juntándonos en círculo con las espaldas hacia el centro, apuntando hacia afuera. Todos habíamos percibido ya que algo nos acechaba. Podía ser un jaguar. Los hay en esa zona, pero lo que vi tenía forma humana. Además, un jaguar habría emitido algún gruñido o bufido antes de atacar, y hasta ahora no se escuchaba nada, ni un solo ruido de animal. Tomé el radio impermeable de mi chaleco, y manteniendo el volumen bajo, informé en clave nuestra posición, y que podría haber presencia hostil no identificada. La estática y los truenos dificultaron la transmisión. No estaba seguro de que nos entendieran en el centro de mando, pero necesitaba registrar aquello por protocolo. Cuando guardé de nuevo el radio, un grito desgarrador rompió la noche, helando hasta el último rincón de mi ser. Era el cabo Vázquez. Su grito partió la noche y todos giramos en dirección a él. El haz de mi linterna tembló mientras lo buscaba entre la vegetación. Donde segundos antes había estado el cabo Vázquez, ahora solo veía la lluvia cayendo sobre el barro. Vázquez había desaparecido. «Cabo Vázquez, responda», susurré apremiante por el micrófono de mi radio. No hubo respuesta. Mis hombres y yo nos miramos con pánico contenido. Reyes maldijo entre dientes. Decidí romper la formación y acercarme hasta donde había visto por última vez a Vázquez, señalando a los demás que me cubrieran. Cada paso que daba sentía el corazón queriendo escapar de mi pecho. Entonces distinguí algo entre los arbustos. El casco de Vázquez tirado en el lodo. Me agaché para recogerlo y noté que estaba abollado, como si algo se lo hubiese arrancado con fuerza de la cabeza. Había rastros de sangre diluidos por la lluvia. Tragué saliva, con un nudo en la garganta. De pronto, a mi izquierda, a unos metros, escuché un quejido ahogado. Apunté rápido y vi al cabo Vázquez medio tendido en el suelo, apoyado contra las raíces de un árbol. Corrí hacia él, sin bajar el arma. Vázquez tenía los ojos muy abiertos por el terror y respiraba con dificultad. Su chaleco estaba rasgado, y en su pecho se veían 3 largas heridas, cortes profundos que manaban sangre a pesar de la lluvia. Parecía hecho por garras. «Mi sargento», balbuceó él con la voz entrecortada. Me arrodillé a su lado intentando evaluar sus heridas. Detrás mío llegaron Reyes y Torres, cubriendo con las armas en alto. Aguirre sacó el botiquín rápidamente y se apresuró a presionar vendas contra las heridas del cabo. «Tranquilo, aquí estamos», le dije intentando mantener la calma, aunque yo mismo estaba aterrado. «¿Qué fue lo que te atacó? ¿Dónde está?» Vázquez negó con la cabeza, temblando. Tenía los labios morados. No era humano», susurró con la voz rota. Antes de que pudiera decir más, un chillido espantoso resonó entre los árboles. Un sonido agudo, mitad alarido animal, mitad risa burlona que me erizó la piel por completo. Los ecos hicieron difícil ubicar de dónde provenía. Nos quedamos congelados un instante, apuntando nuestras armas en todas direcciones. La luz de mi linterna barría las sombras frenéticamente. Entonces lo vi. A unos 5 metros, de pie sobre el tronco caído de un árbol, estaba la figura. Al enfocarla de lleno, por fin distinguimos lo que era. Tenía forma humanoide, pero su aspecto era antinatural. Era alto y extremadamente delgado. Su piel era oscura, cubierta de lo que parecían manchas irregulares, como el pelaje de un animal pero ralo. Sus ojos brillaban amarillos en la penumbra, reflejando la luz de nuestras linternas con un destello infernal, como los de un jaguar acechando en la noche. Nos miraba fijamente. Sentí un espasmo de puro terror. Aquello parecía sonreír, mostrando dientes afilados en una mueca imposible. En sus manos, largas y huesudas, se veían garras manchadas de sangre, la sangre de Vázquez. Por un segundo ninguno de nosotros atinó a moverse, presa de una horrenda fascinación ante lo que teníamos enfrente. No podía ser real, pero allí estaba, tan real como la lluvia cayendo sobre nosotros. El ente inclinó la cabeza de forma espasmódica, como un animal curioso, sin apartar esa mirada amarilla de nosotros. Entonces, antes de que reaccionáramos,
Saltó al suelo con la agilidad de un depredador. Su movimiento fue borroso, velocísimo, directo hacia la oscuridad de la selva a nuestra derecha. ¡Abran fuego!, alcancé a gritar, y el estruendo de nuestros fusiles automáticos rompió al fin el silencio maldito. Una lluvia de balas penetró la vegetación, por donde aquella cosa se había desvanecido. Los fogonazos iluminaron por instantes los troncos y hojas, y en uno de esos destellos juro que lo vi corriendo en 4 patas, alejándose más rápido que cualquier hombre o bestia que yo haya visto jamás. Disparamos hasta vaciar casi un cargador cada uno, ciegos de miedo y furia. Cuando cesó el estruendo, solo quedó el repiqueteo de la lluvia y nuestros jadeos. El olor a pólvora quemada se mezcló con el húmedo aroma de la tierra revuelta. Revisamos el área con nuestras luces, pero no encontramos rastro del ser. Solo agujeros de bala en los árboles, hojas destrozadas y charcos de barro. Ni una gota de sangre que indicara que hubiéramos herido a lo que fuera que nos atacó. Entonces recordé a Vázquez. Me giré y corrí de vuelta a donde el cabo yacía. Aguirre seguía a su lado, intentando contener la hemorragia con las vendas empapadas. La situación era crítica. Vázquez estaba perdiendo mucha sangre y su pulso se debilitaba. «Reyes, pide una evacuación médica inmediata», ordené por encima del ruido de la lluvia. Reyes ya tenía la radio en mano y trataba de comunicarse con la base, pero la señal era pésima en esa remota región. Aún así, logró transmitir a medias nuestro estado y posición aproximada. Hicimos lo posible por estabilizar a Vázquez, aplicando torniquetes improvisados y elevando sus piernas. Sus ojos se movían rápidamente, estaba entrando y saliendo de la conciencia. Murmuraba algo, tal vez una oración o un delirio, no podía entenderle. Yo le sostenía la mano enguantada firmemente, hablándole para mantenerlo con nosotros. «Aguanta, cabo. Ya casi, ya casi». Aunque en el fondo temía lo peor. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuchamos el batir distante de las hélices. Finalmente, a través de una ventana entre las copas de los árboles, vimos las luces de un helicóptero acercándose. Los guías aéreos lograron ubicar nuestra Strobo IR y aterrizar en un claro pequeño a unos 200 metros. Cargamos al cabo Vázquez entre todos, cubriéndonos mutuamente, temiendo que aquella cosa pudiera volver en cualquier momento. Pero no hubo más señales de ella. Logramos evacuar a Vázquez y el resto de nosotros subimos al helicóptero. En cuanto pudimos, nos alejamos de ese infierno verde. Recuerdo mirar hacia abajo, a la negrura de la selva apenas interrumpida por las linternas que habíamos dejado tiradas, y sentir que escapábamos por milagro de las fauces de un monstruo viviente. Desgraciadamente, el cabo Vázquez no sobrevivió a sus heridas. Falleció camino al hospital, a pesar de los esfuerzos de los médicos en el helicóptero. Esa fue una de las pérdidas más dolorosas que he sufrido en el servicio. Era un buen soldado y un amigo leal. Lo único que pudimos hacer fue relatar que había sido atacado por un jaguar, porque ¿quién nos habría creído la verdad? Un jaguar es lo más cercano que nuestra mente encontraba para explicar esas heridas ante los demás. Así quedó registrado en el informe oficial: ataque de fauna salvaje. Pero los que estuvimos allí sabemos que no fue así. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era aquella criatura que nos acechó en la oscuridad. ¿Algún espíritu antiguo de la selva? ¿Un nahual, como mencionan las leyendas? ¿Un brujo capaz de convertirse en bestia? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Lo único seguro es que desafió toda explicación lógica. Tras aquella noche, muchos de nosotros cambiamos. Yo, en lo personal, ya no vuelvo a internarme en la selva de la misma manera. Aprendí que allá adentro hay cosas para las que ningún entrenamiento nos prepara. A veces, en mis guardias nocturnas, si la selva queda en silencio de repente, siento que el corazón se me acelera recordando esos ojos amarillos entre la maleza. Comparto esta historia no para infundir miedo sin motivo, sino para que otros camaradas militares tengan cuidado. Si alguna vez están patrullando en la oscuridad de la selva y notan que hasta los animales guardan silencio, manténganse alerta. Si sienten que algo los observa desde la espesura, confíen en sus instintos. No todos los peligros en la jungla se arrastran en dos piernas ni responden a la razón humana. Hay fuerzas en estos lugares remotos que nosotros, los hombres, apenas alcanzamos a comprender. Y a mis compañeros soldados les digo, nunca bajen la guardia y respeten la selva, porque en una noche oscura, bajo la lluvia y lejos de casa, aprendimos de la peor manera que la selva guarda secretos antiguos, y algunos cazan en la noche. Hola a todos, me llamo Cabo Luis Ortega, del Ejército Mexicano, y actualmente sirvo en una unidad de infantería destacada en el sureste del país.
Les voy a relatar algo que vivió mi patrulla en la profundidad de la selva hace un tiempo, durante una misión que involucró unas ruinas antiguas. Ocurrió en la selva densa de Campeche, cerca de la frontera con Guatemala, en una zona donde pocas personas han puesto pie. Era alrededor de las 5 de la tarde cuando llegamos a nuestro destino. Habíamos marchado todo el día entre árboles gigantes y lianas, guiados apenas por coordenadas satelitales imprecisas. El calor era sofocante, y un aire húmedo nos envolvía como una manta cálida difícil de respirar. Nos encontrábamos en una operación de reconocimiento, en apoyo al Instituto Nacional de Antropología, investigando reportes de saqueadores que supuestamente estaban expoliando un yacimiento arqueológico desconocido. En el grupo éramos 6 personas. El teniente Sepúlveda al mando, yo como cabo segundo al frente de los soldados Hernández y Villa, y acompañándonos iba el doctor Villalobos, un arqueólogo enviado por el INAH. Nuestra misión era simple en teoría: confirmar la ubicación de las supuestas ruinas perdidas y asegurar el sitio de cualquier actividad ilegal hasta que llegaran refuerzos y más especialistas. Al llegar al lugar indicado por el GPS, notamos algo extraordinario. Entre la maleza y las ceibas gigantes, emergían las formas geométricas inconfundibles de estructuras mayas antiguas. Apenas visibles bajo siglos de enredaderas y musgo, allí estaban los restos de lo que parecía ser una pequeña ciudad o centro ceremonial, olvidado por el tiempo. Una pirámide escalonada asomaba su cima erosionada entre las copas de los árboles, y alrededor distinguimos algunos montículos y muros de piedra tallada semiderruidos. El doctor Villalobos no podía contener su emoción. Para él, era un descubrimiento invaluable. Nosotros, en cambio, nos mantuvimos prudentes y vigilantes. Donde hay ruinas y posibles tesoros, podría haber personas peligrosas. Revisamos el perímetro con las armas listas, avanzando con precaución entre los antiguos muros cubiertos de vegetación. La selva estaba extrañamente silenciosa mientras inspeccionábamos. Apenas se escuchaba el zumbido lejano de insectos. El sol empezaba a declinar, pintando de dorado las copas de los árboles y arrojando sombras alargadas entre las piedras milenarias. Encontramos señales de reciente actividad humana, cenizas frías de una fogata junto a la base de la pirámide, y restos de envoltorios plásticos. Sin duda alguien había acampado allí no hace mucho, seguramente los saqueadores que mencionaban los rumores. Pero curiosamente no hallamos huellas ni indicios de prisa, era como si hubieran abandonado el lugar voluntariamente. El teniente Sepúlveda decidió que pasaríamos la noche allí para asegurar el sitio hasta la mañana siguiente. Reportamos vía radio nuestro hallazgo y nuestra intención de pernoctar. Nos indicaron que un equipo mayor llegaría en 2 días, debido a lo inaccesible de la región. Así que nos preparamos para acampar. Montamos nuestras tiendas entre lo que parecía haber sido una plaza central, cerca de una antigua estela de piedra cubierta de musgo. El doctor Villalobos seguía inspeccionando entusiasmado los relieves desgastados en la estela, tratando de descifrar sus glifos con la última luz del día. Mientras tanto, yo ayudé a Villa a reunir leña para hacer una fogata pequeña. La noche en la selva puede ser peligrosa tanto por animales como por cualquier saqueador que ande cerca, así que encender fuego era algo arriesgado. Pero la oscuridad sería absoluta sin un poco de luz, y preferimos asumir el riesgo controlado. Al caer la noche, nos reunimos los 5 alrededor de la fogata, excepto Hernández, que estaba de guardia en las afueras del campamento. La oscuridad era densa, apenas rota por el temblor anaranjado del fuego y el parpadeo distante de luciérnagas entre la arboleda. El aire se había vuelto más fresco, con una brisa ligera que traía aromas mezclados, tierra húmeda, flores nocturnas, y ese toque dulzón de vegetación descompuesta tan característico de la selva virgen. Conversamos en voz baja. El doctor nos contaba teorías sobre qué ciudad podría haber sido esa, tal vez una extensión de la antigua civilización maya del Petén. Estaba maravillado, pero nosotros notábamos que algo lo inquietaba. Lo vi lanzar miradas frecuentes hacia la pirámide cercana, cuya silueta se dibujaba imponente contra el cielo estrellado. Finalmente, Villalobos admitió que se sentía observado desde que llegamos. Dijo que había estudiado muchas leyendas mayas y que algunos lugares sagrados tenían guardianes espirituales. Sonreímos con escepticismo, atribuyéndolo a los nervios y la emoción del descubrimiento. Aún así, sus palabras se quedaron conmigo. Mientras hacía mi ronda de guardia más tarde en la noche, no pude evitar escudriñar las sombras entre las piedras milenarias, imaginando qué ojos invisibles podrían acecharnos desde allí. Aquella noche, me tocó el turno de guardia alrededor de las 11, después de Hernández. La fogata se había consumido a brasas tibias, y el campamento dormía en silencio.
Solo se oía el canto lejano de algunos insectos y el susurro del viento entre los árboles. Con el fusil colgado del pecho y mi linterna en mano, recorría el límite de las ruinas vigilando que nada se acercara. Al pasar cerca de la base de la pirámide, noté un sonido que no encajaba con la selva nocturna. Un tambor, tocado muy suavemente. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Sí, allí estaba de nuevo, el retumbe rítmico de un tambor lejano, que parecía provenir de la pirámide misma. Apagué mi linterna instintivamente para no delatar mi posición. La luz de las estrellas apenas iluminaba las piedras, pero en lo alto de la estructura me pareció distinguir un fulgor, como si alguien caminara con una antorcha encendida. El corazón me dio un vuelco. Pensé que quizá los saqueadores habían regresado y estaban realizando alguna clase de rito o señal. Retrocedí con cuidado y regresé al centro del campamento. Desperté al teniente Sepúlveda, susurrándole que algo ocurría en la pirámide. También despertamos al doctor Villalobos, considerando que pudiera tratarse de intrusos realizando algún tipo de ritual, y que él quizá entendería qué hacían. Los tres, junto con Hernández que acababa de terminar su guardia, nos movimos sigilosos hacia una posición con vista a la pirámide. Apagamos por completo nuestra linterna y asomamos desde detrás de un muro de ruido. El tambor se escuchaba con un compás monótono, y ahora percibíamos otro sonido. Un cántico grave, repetitivo, de voces humanas. Mis manos sudaban alrededor del grip de mi arma. Entonces lo vimos claramente. Desde la base de la pirámide emergió, como salidas de la nada, una fila de figuras llevando antorchas encendidas. Eran tal vez una docena, y subían lentamente por las escalinatas de piedra hacia la cima. Nos ocultamos instintivamente, mirándonos con incredulidad. Todos pensamos lo mismo. ¿Quiénes demonios son y cómo llegaron ahí sin que los viéramos? El teniente sacó sus binoculares de visión nocturna para observar mejor. Lo escuché jadear quedamente, sorprendido. Le pregunté en voz muy baja qué veía. No puede ser, musitó, mientras yo tomaba los binoculares para mirar por mí mismo. Mis ojos se clavaron en la escena, y un escalofrío me recorrió. Las figuras subiendo la pirámide iban vestidas con ropajes antiguos, como de la época prehispánica, penachos de plumas, túnicas de algodón y pieles. Algunos llevaban lanzas o estandartes. Sus antorchas ardían con un fuego trémulo, pero curiosamente, no desprendían humo visible. Encabezando la procesión, un hombre de altura imponente, portaba un tocado elaborado y un bastón ceremonial. Detrás de él, dos más arrastraban a una tercera figura, un hombre desnudo, atado, que parecía resistirse débilmente. Mis manos empezaron a temblar. Lo que veía era imposible, pero estaba ocurriendo. Eran mayas. Antiguos mayas, realizando un ritual, como si el tiempo hubiera retrocedido siglos ante nuestros ojos. Podía incluso escuchar, levemente, el murmullo del cántico que entonaban. No puede ser real, susurró el doctor Villalobos, pero su voz delataba que él también lo estaba viendo. La procesión alcanzó la cima de la pirámide. Desde nuestra posición, solo veíamos las siluetas recortadas contra el cielo estrellado, danzando y moviéndose en torno a lo que seguramente era un altar. El tambor se intensificó. Las voces se alzaron en un clímax. De pronto, un chillido desgarrador rompió el aire nocturno. Era el grito del hombre atado, el prisionero, cuando el sacerdote alzó algo que brilló un instante a la luz del fuego, y luego lo hundió violentamente en el pecho de la víctima. Sentí náuseas al comprender. Era un sacrificio humano. Aunque la escena ocurría a decenas de metros, la angustia del grito nos paralizó de horror. Villalobos se llevó una mano a la boca. Ninguno podía apartar la vista, petrificados entre el horror y la fascinación. La pirámide se iluminó por un momento, con un resplandor rojizo, como si el fuego de las antorchas hubiera crecido de golpe. A contraluz, vimos cómo el sacerdote extraía algo palpitante del cuerpo del sacrificado. Mi estómago dio un vuelco. Hernández contuvo un grito ahogado a mi lado. Era una escena digna de la peor pesadilla, pero estaba sucediendo ante nosotros. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. El tambor cayó. Los cantos cesaron. El grito se cortó. La docena de figuras se quedó inmóvil. Por un segundo pensamos que habían terminado, pero nos equivocábamos. Al unísono, como si compartieran una sola mente, giraron sus rostros hacia nosotros. Sentí un golpe de terror puro. Aunque estaban lejos, pude percibir la blancura de sus ojos sin pupila brillando en la oscuridad, clavados en nuestro escondite. Era imposible que nos vieran desde allá arriba entre la vegetación, pero de algún modo, sabían que estábamos allí.
observándolos. Retrocedan. Alcancé a susurrar, con la voz estrangulada. Comenzamos a echarnos hacia atrás lentamente, tratando de no hacer ruido. Mis piernas flaqueaban. Tenía el dedo en el gatillo, y noté que Hernández hacía la señal de la cruz, con la mano libre, murmurando una plegaria. Fue entonces cuando una de las figuras emitió un alarido furioso, inhumano, que resonó en toda la selva. En un parpadeo, las antorchas se apagaron como si un viento invisible las hubiese sofocado. La cima de la pirámide quedó de nuevo a oscuras. Ya no podíamos verlos, pero sabíamos que seguían allí. El teniente Sepúlveda decidió que debíamos reagruparnos con los demás de inmediato. Salimos de nuestro escondite en cuclillas y retrocedimos rápidamente hacia el campamento. Al llegar, despertamos a Villa y le explicamos a medias la situación, tratando de mantener la calma para no desatar el pánico. Nos atrincheramos todos juntos en un círculo, de espaldas al centro, armas apuntando hacia la oscuridad en todas direcciones. Puedo decir sin vergüenza que yo temblaba. A escasos metros nos rodeaban los muros milenarios, y más allá, la muralla de árboles de la que en ese momento podía surgir cualquier cosa. La noche se volvió interminable. Permanecimos así horas, vigilando. Por momentos nos pareció escuchar pasos en la maleza, o susurros guturales que venían del vacío. Nadie se atrevió a investigar. Solo podíamos apuntar nuestras armas hacia esos ruidos imaginarios y rezar para que amaneciera pronto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cielo empezó a clarear. Con los primeros rayos de sol asomando entre las ramas, poco a poco recobramos algo de valentía. El doctor Villalobos insistió en subir a la pirámide a revisar, convencido de que no encontraría nada, que todo había sido alguna especie de fenómeno paranormal, sin evidencia física. Lo acompañamos con cautela. Mis botas pesaban al subir cada escalón, no solo por el cansancio sino por el temor de lo que pudiéramos hallar arriba. Cuando alcanzamos la cima, el altar de piedra estaba allí, quieto y silencioso bajo la luz gris del amanecer. No había ningún rastro de sangre, ni indicios de que alguien lo hubiera usado recientemente. El único testigo mudo de aquella escena imposible era una vieja mancha oscura en la roca, casi imperceptible, quizá producto de sacrificios reales de hace siglos. O tal vez, me gusta pensar, la huella de lo que vimos esa noche. Descendimos en silencio, recogimos el campamento a toda prisa, deseando abandonar ese lugar maldito lo antes posible. Aunque nuestra misión era esperar refuerzos, el teniente decidió que lo mejor sería replegarnos unos kilómetros hacia un claro junto al río cercano, donde nos sentíamos menos expuestos. Informamos por radio que movíamos el campamento por seguridad, tras indicios de actividad hostil, sin entrar en detalles. Cuando finalmente llegó el equipo de apoyo 2 días después, nosotros ya habíamos acordado no mencionar lo ocurrido, más que entre nosotros. Cada uno lidió con ello a su manera. Hernández llevó una cruz bendecida desde entonces colgada al cuello. El teniente, que era un hombre práctico, prefirió convencerse de que fue una alucinación colectiva provocada por el cansancio y la sugestión. El doctor Villalobos, sin embargo, renunció a seguir en el proyecto en esa zona. Nos confesó que había sentido una presencia poderosa esa noche, algo que escapaba a sus años de ciencia, y que prefería no tentar la suerte de nuevo. En cuanto a mí, desde entonces miro con otros ojos las piedras antiguas. Crecí respetando la historia y las leyendas de mi país, pero nunca imaginé que podría presenciar algo así. Ahora sé que hay sitios en la selva donde el pasado no muere del todo, donde quizá los antiguos dioses o los espíritus de nuestros antepasados siguen reclamando sus rituales. Por eso, si algún día ustedes, camaradas militares, reciben la orden de internarse en ruinas perdidas o lugares sagrados olvidados, háganlo con el máximo respeto. No se burlen de las historias ni de las advertencias locales. Puede que lo que vimos aquella noche nunca pueda explicarse, pero nos enseñó a no subestimar lo desconocido. En la selva, el pasado y el presente a veces se entrelazan de formas inexplicables, y hay guardianes que vigilan en la oscuridad. Nunca olvidaremos lo que vimos en la cumbre de esa pirámide, y cada vez que recuerdo ese grito y esas miradas vacías, agradezco salir con vida y entiendo que hay misterios que es mejor no profanar. Buenas noches. Soy el teniente Gabriel Herrera, del Ejército Mexicano. Quiero compartir un suceso que experimenté junto a mi equipo en lo profundo de las montañas selváticas de Chiapas, en una cueva oculta donde nos adentramos cumpliendo con nuestro deber. Esto ocurrió hace un par de años, durante la temporada de lluvias. Nos encontrábamos en la región de Ocosingo, una zona de densa vegetación y terreno kárstico, lleno de colinas y cavernas naturales.
Era mediodía cuando iniciamos la búsqueda. Nos habían asignado localizar a un grupo de personas reportadas como desaparecidas. Se rumoraba que podían ser migrantes extraviados, o incluso miembros de una banda criminal, escondidos en cuevas para evadir a la ley. La llovizna caía intermitente mientras avanzábamos cuesta arriba por una vereda resbalosa de lodo rojo. El aire estaba cargado de humedad y olía a piedra mojada y musgo. Éramos 4 en mi equipo: el sargento Aguilar, los soldados Guzmán e Ibarra, y yo al mando. Cada uno llevábamos linternas, cuerdas y equipo de escalada ligera, ya que suponíamos que podríamos tener que descender en alguna caverna vertical. Tras unas horas de marcha, guiados parcialmente por las indicaciones de unos lugareños, encontramos la entrada de una cueva semioculta por la maleza. Los campesinos de la zona nos habían dado señas de la cueva con evidente temor. Uno de los ancianos del poblado se persignó al mencionarla, murmurando que allí adentro moraba un mal antiguo. En ese momento tomamos sus palabras como simples supersticiones locales. La entrada era un boquete oscuro en la ladera de un cerro rocoso, lo suficientemente amplio para que entrara una persona agachada. Alrededor había signos de que alguien más había pasado recientemente: ramas rotas, huellas superficiales en el barro que la lluvia no había borrado por completo. Nos miramos en silencio, asintiendo. Era señal de que nuestro objetivo podía estar allí. El interior exhalaba un aire frío y denso con olor a humedad antigua, a guano de murciélago y tierra. Encendimos nuestras linternas para disipar las tinieblas, y con las armas listas, ingresamos en formación. Aguilar iba primero, seguido de mí. Detrás venían Guzmán e Ibarra, vigilando nuestra retaguardia. Al adentrarnos, la luz del día quedó atrás rápidamente, tragada por la oscuridad. La cueva descendía en suave pendiente, con un techo bajo en algunos tramos que nos obligaba a encorvarnos. Las paredes calizas reflejaban el haz de las linternas, revelando estalactitas goteantes y colonias de murciélagos que colgaban como sombras en lo alto. Cada gota de agua que caía resonaba con eco, y nuestros pasos crujían sobre fragmentos de roca suelta. Encontramos huellas más definidas en el suelo fangoso dentro. Se internaban cueva abajo. También notamos algo inquietante. Más adentro, cerca de un muro, vimos unas marcas extrañas pintadas o talladas en la roca. Al acercar la luz, distinguimos figuras torcidas y símbolos rudimentarios, como pictogramas antiguos. Representaban formas humanas y animales, y algo que parecía una criatura a medio camino entre ambos. El descubrimiento le puso la piel de gallina a Guzmán, quien susurró: «Mi teniente, esto no me gusta nada». Debo admitir que yo también sentí un escalofrío. Era como si hubiéramos ingresado a un lugar que llevó siglos sin ser perturbado. Continuamos avanzando con precaución. Tras unos 20 metros, el pasadizo angosto desembocó en una cámara más amplia. Era una suerte de salón natural bajo tierra. Apuntamos nuestras linternas explorando el espacio. El haz reveló restos de una fogata antigua en el centro, y a un lado, sobresaltándonos, vislumbramos lo que parecían ser huesos humanos dispersos. Ibarra exclamó un leve «Dios mío», al ver una mandíbula y varios fémures esparcidos. Nos acercamos con cuidado. Confirmé que eran huesos viejos, secos y quebradizos. Quizá restos de alguien que pereció allí hace mucho, o alguna clase de enterramiento profanado por animales. El ambiente era opresivo. En ese momento, noté que Aguilar enfocaba con su linterna una de las paredes. «Señor, mire eso», dijo en voz baja. Dirigí mi luz hacia donde apuntaba, y mi respiración se detuvo un instante. En la roca del fondo había algo así como un altar tallado toscamente. Una repisa de piedra con ofrendas cubiertas de polvo. Distinguimos vasijas de barro rotas, pequeñas figuras de arcilla y máscaras de madera mohosas. Y sobre esa repisa, un cuenco lleno de algo oscuro. Guzmán subió a echar un vistazo de cerca, y al iluminarlo vimos que eran restos de pequeños animales. Huesos de aves o roedores, mezclados con otros objetos. Tal vez amuletos ya casi deshechos por el tiempo. Todo indicaba que esa cueva había sido usada para algún tipo de ritual o brujería tiempo atrás. Intercambié una mirada con Aguilar. Ambos entendíamos que aquello no era normal, pero debíamos seguir con nuestra tarea principal: encontrar a los desaparecidos. En la cámara, había 2 posibles salidas aparte del camino por el que llegamos. Una era una grieta estrecha entre las rocas por la izquierda, apenas transitable. La otra, un túnel más amplio a la derecha que descendía en curva. Las huellas en el suelo parecían dirigirse hacia el túnel derecho, así que optamos por ese camino, no sin antes marcar con pintura fosforescente la pared, para señalar la ruta de regreso.
Un procedimiento de seguridad esencial para no perdernos en un laberinto subterráneo. Nos internamos por el túnel descendente, avanzando en fila de a uno. El aire se volvía más viciado con cada paso, cargado de un olor más intenso a podrido. Debíamos ser cautos también con el oxígeno, pero algo me decía que siguiéramos adelante. Quizá los desaparecidos estuvieran más adentro, heridos o atrapados. De pronto, un ruido nos puso en alerta. Sonó como un quejido lejano, rebotando entre las paredes de piedra. Apagué mi linterna un instante e hice señal de silencio total. Mis hombres contuvieron el aliento. En la oscuridad absoluta de la cueva, afinamos el oído. Ahí estaba de nuevo, un lamento humano, débil, que venía desde algún punto más adelante en el túnel. ¿Escucharon eso?, susurró Aguilar. Asentí, con el corazón acelerado. Era inconfundible. Alguien pedía ayuda en la distancia. Sin pensarlo dos veces, avancé con mayor prisa, seguido de cerca por los demás. La idea de encontrar a un sobreviviente nos dio bríos pese al temor que rondaba. El pasaje torció y desembocó en otra galería, más estrecha pero de techo alto. Apuntamos las luces en busca de la fuente del lamento. Se escuchó de nuevo, a nuestra derecha, tras una formación rocosa que sobresalía. Parecía la voz de un hombre, gimiendo algo como, «por favor». Guzmán se adelantó rápido, bordeando la roca para llegar hasta la supuesta víctima. Aguilar y yo lo cubrimos pegados a sus talones. Cuando doblamos el recodo, iluminamos el rincón con ansia de hallar a alguien con vida. Pero allí no había nadie. Solo un hueco bajo en la pared del fondo, que continuaba a otra cámara más allá. Guzmán se detuvo en seco, confuso. Entonces, a nuestras espaldas, oímos un movimiento brusco, un roce violento y un alarido sofocado que reconozco al instante. Era Ibarra. Nos giramos de inmediato. Atrás de nosotros, donde segundos antes estaba el soldado Ibarra cubriendo la retaguardia, ahora solo había oscuridad y el eco de sus gritos ahogándose en la lejanía del túnel. Apuntamos las linternas y corrimos de regreso unos pasos llamándolo desesperados. «Ibarra, Ibarra». Nadie respondió. En el suelo quedó su fusil, suelto, y junto a él su linterna rodando con el haz apuntando al techo. Aquel rayo inmóvil de luz reveló algo que me heló la sangre. En el barro había marcas largas, como surcos, desde donde estaba su linterna hacia el interior de un hueco lateral. Eran como las marcas que dejaría alguien arrastrando el cuerpo de Ibarra hacia la oscuridad. Un miedo primario se apoderó de nosotros. Aguilar murmuró, pálido: «Mi teniente, algo se lo llevó». Nos acercamos con cautela al boquete negro entre las rocas hacia donde apuntaban las marcas. Era un pasadizo estrecho. Desde allí, llegó un golpe de hedor insoportable, a putrefacción, tan fuerte que me hizo retroceder un paso instintivamente. Dentro del agujero se oyeron entonces unos ruidos repugnantes, un gruñido gutural mezclado con lo que sonaba a carne desgarrándose. Mi estómago se encogió al comprender que aquello devoraba a Ibarra. Sin pensarlo, gritando de furia y horror, me metí la linterna entre los dientes, encendí la lámpara táctica del fusil y me agaché para asomarme y abrir fuego. Apunté hacia la penumbra densa del estrecho pasaje y descargué una ráfaga corta. Los fogonazos iluminaron un cuadro espantoso. A escasos 3 metros frente a mí, estaba la figura encorvada de una criatura pálida y desnuda, humanoide pero demacrada, con extremidades alargadas. Su piel era grisácea, pegada al hueso, y sus ojos eran 2 pozos negros sin brillo. Tenía a Ibarra entre sus garras, o lo que quedaba de él. Su garganta y pecho estaban desgarrados. El monstruo, al recibir la luz, giró su rostro hacia mí, y soltó un chillido ensordecedor, mostrando una boca plagada de dientes puntiagudos y bañados en sangre. Las balas impactaron en la cosa, que emitía chasquidos y alaridos antinaturales. Detrás mío Aguilar y Guzmán también comenzaron a disparar uniéndose al estruendo. La cueva se iluminó intermitente con cada detonación. Vi cómo la criatura retrocedía herida hacia las sombras arrastrando el cuerpo inerte de Ibarra con fuerza sobrenatural. Una de mis balas debió darle de lleno, porque pegó un salto frenético, soltando a Ibarra y desapareciendo en la oscuridad con una velocidad escalofriante, trepando por las paredes como un insecto. «Cese el fuego», ordené, y el eco de los disparos aún resonó unos segundos más. Un silencio pesado se instaló después, roto solo por nuestros jadeos y quejidos de miedo. Nos acercamos con extremo cuidado al cuerpo de Ibarra. Confirmé lo peor. Nuestro compañero ya no tenía vida. Sus ojos vacíos miraban la nada en un rictus de terror.
Sentí que algo se rompía dentro de mí al perder a un hombre bajo mi mando en esas circunstancias atroces. Pero no había tiempo para el duelo. Teníamos que salir de allí, antes de convertirnos nosotros también en presa. Guzmán comenzó a sollozar bajito, en shock, diciendo que aquello era el demonio, que nunca debimos entrar. Aguilar lo zarandeó suavemente para que reaccionara. Yo recuperé la linterna de Ibarra, y recuperamos su placa y su arma, pero mover su cuerpo no era viable en ese momento. Pesaba demasiado, y la prioridad era mantener a los vivos a salvo. Prometí en voz queda que volveríamos por él. Iniciamos la retirada manteniendo una formación apretada. Yo iba retrocediendo de frente, apuntando hacia el túnel de donde habíamos venido, esperando ver a esa abominación aparecer en cualquier instante. Recorrimos el camino a trompicones, tropezando con rocas en nuestra prisa por salir. La tensión era tal que cada sombra parecía moverse. En un momento, escuché algo raspar la piedra a nuestras espaldas y disparé un par de tiros a ciegas. El fogonazo reveló fugazmente a la criatura siguiéndonos por el techo de la cueva, como un gecko humano horripilante. Redoblamos el paso, con el pánico a cuestas. Finalmente divisamos la pálida claridad de la entrada. Llegamos a la boca de la cueva casi cayendo al exterior, emergiendo de las tinieblas a la jungla gris y lluviosa. Aguilar y yo nos volvimos, apuntando hacia la abertura, esperando que el ser nos persiguiera afuera. Pero no lo hizo. Se quedó adentro, oculto. Solo se escuchó un aullido grave resonando desde la negrura, un sonido de frustración o rabia que se perdió en el eco del laberinto. Apenas recuperamos la respiración. Aseguramos la entrada de la cueva lo mejor posible. Detonamos una carga de C4 que llevábamos para sellar parcialmente el acceso. Las rocas cedieron, y el boquete quedó obstruido en gran medida por un derrumbe controlado. No sabíamos si eso detendría a la criatura, si decidía salir, pero era lo único que podíamos hacer en el momento. Recogimos las cosas abandonadas en la carrera, y emprendimos el regreso al pueblo más cercano, empapados, cubiertos de barro, y con un vacío en el pecho. Tardamos varias horas en salir de esas montañas, y en cada sombra entre la vegetación, veía yo reflejados dos ojos negros observándonos. Al llegar, reporté por radio la pérdida del soldado Ibarra, debido a un derrumbe subterráneo. Esa fue la explicación oficial. La realidad, nadie nos la habría creído. Días después volvió un equipo de rescate más grande para abrir la cueva y recuperar sus restos. Hallaron sus restos más profundos en la caverna, aunque de la criatura no hubo señal alguna. Solo algunas marcas extrañas en las paredes, y ese altar siniestro como mudos testigos. Los habitantes de la zona nos confesaron después que desde siempre habían evitado esa cueva. Algunos la llamaban la Gruta Maldita, y contaban que quien entraba ahí a menudo no regresaba. No quisieron decírnoslo antes para no interferir con nuestra misión, pero para ellos lo ocurrido solo confirmó las viejas leyendas. Nosotros, que lo vivimos en carne propia, ya no podemos dudar de esas historias. Esa experiencia me dejó cicatrices invisibles. Durante mucho tiempo me atormentó la culpa por haber llevado a mis hombres a ese lugar maldito. Revivo en pesadillas el momento en que esos ojos vacíos me miraron en la oscuridad. Ya no puedo entrar en sitios cerrados sin que se me acelere el corazón al recordar esa cueva. Compartir esto es difícil, pero siento la obligación de advertir a otros soldados. Las montañas y selvas esconden más que criminales o peligros tangibles. Si deben ingresar a una cueva o ruina subterránea, háganlo con sumo cuidado, y nunca solos. A veces, en la negrura del interior de la tierra, acechan cosas antiguas y hambrientas que no perdonan a los incautos. La próxima vez que reciban una misión así, recuerden mi historia, porque hay lugares en los que la oscuridad tiene vida propia, y en esa cueva aprendimos que el infierno puede estar más cerca de lo que pensamos, bajo nuestros pies en la profundidad de la selva. Hola, les habla el capitán Roberto Silva, del Ejército Mexicano. Durante más de 20 años de servicio, he visto y oído muchas cosas, pero ninguna como la que les voy a contar. Esto pasó en una base militar remota, enclavada en la selva de Quintana Roo, no muy lejos de la frontera con Belice. Era una base de vigilancia y escuchas, instalada en medio de la nada, para monitorear movimientos del crimen organizado en la región. Consistía en unas cuantas barracas prefabricadas, una antena, un par de casetas de vigilancia y un helipuerto rudimentario. No había ningún pueblo cercano. Estábamos verdaderamente aislados, sabiendo que si algo ocurría, tendríamos solo a nosotros mismos en medio de la inmensidad de la selva. Nos encontrábamos en la época de secas, una noche tranquila de junio.
El calor del día había cedido a un bochorno tibio y pegajoso. El generador diésel zumbaba a lo lejos manteniendo lo esencial en funcionamiento, y fuera del perímetro cercado, todo era oscuridad y selva cerrada. Esa noche me había quedado de oficial de guardia, repasando informes en la pequeña oficina de comunicaciones de la base. Serían cerca de las 2 de la madrugada. Afuera, solo un par de soldados hacían rondas rutinarias por los puestos de vigilancia. La mayoría del pelotón dormía en los barracones. Un reflector giratorio barrenaba lentamente la línea de árboles más allá de la valla, proyectando sombras danzantes en la vegetación. Todo estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de insectos y el crujir ocasional de alguna rama en la jungla. A eso de las 2:45 de la mañana, sucedió algo extraño. Yo revisaba unos mapas cuando de pronto escuché un chisporroteo en el radio principal, sintonizado en la frecuencia militar estándar. Al principio supuse que era interferencia, pero el ruido se hizo más claro. Tomé los auriculares y escuché con atención. Entre la estática se distinguía una voz muy débil. Ajusté los diales intentando mejorar la recepción. Entonces las palabras se entendieron mejor. Era una transmisión en clave militar, con señal de auxilio. No podía creerlo. Reconocí el código de llamado. Era el indicativo de una patrulla de reconocimiento que había desaparecido en esa misma zona meses atrás. Esa patrulla, Jaguar 4, se hacían llamar, constaba de 5 hombres y había partido una mañana para inspeccionar un área sospechosa de actividad ilegal. Nunca regresaron. A pesar de las búsquedas intensivas por días, no se encontró rastro alguno de ellos. Fue un golpe muy duro para todos en la base. Recuerdo que durante días peinamos la jungla con helicópteros y patrullas, sin hallar ni una sola pista de ellos. Fue desesperante y doloroso asumir que habíamos perdido a Jaguar 4 para siempre. Yo los conocía bien, incluso había entrenado con su comandante, el teniente Castillo, un oficial joven, capaz y un buen amigo personal mío. Ahora, de la nada, parecía que alguien transmitía usando su indicativo de llamada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé el micrófono con mano nerviosa y respondí. Jaguar 4, aquí base Halcón, los escucho. Cambio. Solamente la estática respondió. Insistí. Jaguar 4, ¿cuál es su posición? ¿Me reciben? Cambio. Hubo un silencio largo. Dejé de oír la voz, pero la portadora seguía abierta, como si alguien estuviera ahí sin hablar. En ese momento entró el sargento Pérez a la oficina, alarmado. Había estado de turno en la caseta de radio exterior, y también captó la transmisión. Sus ojos me buscaban esperando una explicación. Le hice seña de que guardara silencio, y escuchamos juntos los audífonos. Nada, solo un leve murmullo. Pérez susurró. Señor, ¿es en serio Jaguar 4? Pero... No tenía que terminar la frase. Ambos sabíamos que Jaguar 4 se había perdido medio año atrás. Asentí con el ceño fruncido. Nos costaba aceptar lo que acabábamos de oír. Pérez tragó saliva. Señor, esto es imposible. Musitó casi sin aliento. Yo apenas logré responder, con la garganta seca. Lo sé. Pero ahí está. Volvimos a oír la voz entrecortada, casi un gemido. Base. Aquí Jaguar 4. Solicito apoyo. Por un instante me pareció reconocer el timbre de esa voz, tenue pero similar al del propio teniente Castillo. Luego otra vez el sonido se ahogó en estática. Sentí que el vello de mis brazos se erizaba. Era la voz de un hombre, sí, pero sonaba distante, distorsionada, y con un eco extraño, como si viniera desde muy lejos o de bajo tierra. Decía algo entrecortado. Nos emboscaron. Heridos. Decidí despertar al operador de radio de guardia, y a un técnico para que verificaran si nuestros equipos tenían alguna falla, o si quizá habíamos captado una señal rebotada de algún lugar. Revisaron los aparatos y la antena, pero todo estaba en orden. Algunos soldados sugirieron en voz baja que tal vez delincuentes estuvieran imitando la voz para confundirnos. Otros hablaron de señales rebotadas en la atmósfera. Nadie quería pensar en explicaciones sobrenaturales, pero el temor se notaba en sus miradas. La frecuencia en la que habíamos oído la voz estaba asignada exclusivamente a canales militares, y nadie más reportaba transmisión en ese momento. El sargento Pérez y yo intercambiamos una mirada sobria. ¿Qué explicación tenía esto? Traté de convencerme de que podía ser algún tipo de interferencia atmosférica mezclada con una antigua grabación, pero en el fondo de mi mente sentía que algo más estaba pasando. Ordené que se mantuviera una escucha constante en esa frecuencia por el resto de la noche y avispé a la guardia.
Cualquier movimiento o sonido inusual debía ser reportado de inmediato. Cerca de media hora después, mientras yo recorría el patio central de la base bajo las estrellas, uno de los centinelas en la torre este, el cabo Domínguez, llamó nervioso por el intercomunicador. «Mi capitán, hay personas acercándose por el lado de la selva, sector 3. Pregunté cuántos y quiénes, pero su voz sonaba confusa. «No lo sé, mi capitán. Parecen soldados. Caminan hacia la valla». Se activó la alerta. En menos de un minuto, un grupo de respuesta rápida y yo nos dirigíamos a esa sección de la cerca perimetral, linternas y armas listas. Sentía el corazón golpear con fuerza contra mis costillas mientras corría. Al llegar, enfocamos nuestras luces hacia la línea de árboles. ¿Dónde estaban los intrusos? Todo lo que vimos fueron los troncos y la maleza quieta. El cabo Domínguez bajó de la torre, alterado, insistiendo. «Los vi, señor. Eran soldados, 5. Venían marchando sin ruido. Los iluminé con el reflector y les di la voz de alto, pero no respondieron. Simplemente siguieron avanzando en silencio. Y de pronto ya no estaban». Su voz temblaba al describir que alcanzó a ver sus uniformes empapados y rasgados bajo la luz antes de desvanecerse. Mis hombres y yo registramos la zona con linternas, incrédulos. No había huellas recientes fuera de la valla, ni señal de movimiento, solo la noche inmóvil. Podría haberse tratado de un error, sombras confundidas con figuras humanas. Sin embargo, algo me llamó la atención. Justo frente a nosotros, pegado a la malla metálica de la cerca, había un objeto en el suelo que no estaba antes. Me agaché y lo tomé para examinarlo a la luz de mi linterna. Era una chapa de identificación militar, una placa oxidada y manchada. Cuando le quitamos la tierra adherida y logramos leer el grabado, sentí un vuelco en el corazón. Era el dog tag del teniente Castillo, el líder de Jaguar 4. Reconocí su número al instante. Cerré la mano sobre la placa, sintiendo un nudo en la garganta. Mis soldados notaron mi expresión de asombro y pesar. Ninguno dijo nada, pero todos comprendieron que aquello era imposible. Las placas de Castillo se suponían perdidas con él en la selva. ¿Cómo habían aparecido ahí, de la nada, en el límite de nuestra base? Apreté la placa con fuerza en mi mano. Sentí una emoción mezcla de miedo y esperanza. Miré hacia la oscuridad entre los árboles, y por un instante me pareció distinguir una sombra humanoide de pie a la distancia, como observándonos. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Ordené a todos volver a sus puestos. La noticia de aquella aparición corrió entre los centinelas y el personal de guardia. Vi a hombres curtidos persignarse en silencio. Nadie pegó ojo el resto de la noche. En los rostros de mis soldados se reflejaba una mezcla de temor y asombro. No hubo las típicas bromas ni especulaciones en voz alta, solo un respeto silencioso por lo desconocido que acabábamos de presenciar. Yo mismo estaba profundamente perturbado, aunque intentaba mantener la compostura frente a ellos. Esa noche apenas pude pegar ojo. Permanecí sentado en la oscuridad de mi barracón, fumando un cigarrillo mientras repasaba una y otra vez lo sucedido. Por mi mente cruzó el recuerdo de la última vez que vi partir a Jaguar 4. Aquella mañana clara, el teniente Castillo bromeó conmigo diciendo que estaría de vuelta para la cena. Jamás imaginé que esa sería nuestra última conversación. Finalmente me venció el cansancio, y en mis sueños creí oír de nuevo la voz de Jaguar 4 susurrando entre estática. A primera luz de la mañana siguiente, organizamos una partida para rastrear la zona hacia donde apuntaba la antena, cuando recibimos la señal. Guiados en parte por el presentimiento, nos internamos selva adentro, siguiendo el rumbo que había llevado Jaguar 4 en su última misión. La mañana estaba extrañamente silenciosa, como si la selva presentiera lo que íbamos a descubrir. Avanzamos abriendo paso con machetes entre la espesura, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo no podía apartar de mi mente la voz en la radio, ni las siluetas que Domínguez juró haber visto. Tenía la sensación escalofriante de que, de alguna manera, nuestros camaradas caídos nos guiaban entre los árboles. Después de unas horas de búsqueda metódica, nuestro esfuerzo fue recompensado con un hallazgo tristísimo. En el fondo de una quebrada oculta por la vegetación, dimos con los restos corroídos de lo que fue una radio portátil militar. Junto a ella, semienterrados y cubiertos de lodo, hallamos restos humanos y equipos podridos. La escena era sobrecogedora. Entre las ramas caídas y el fango, asomaban piezas de uniforme descolorido y huesos humanos dispersos. Uno de mis soldados susurró un «Santa María», mientras se persignaba ante el descubrimiento.
Confirmamos por las identificaciones en las ropas que eran ellos. Las insignias en los uniformes desgastados todavía mostraban Jaguar 4. Nos invadió una mezcla de dolor y alivio. Por fin, después de tanto tiempo, habíamos encontrado a nuestros camaradas caídos. Con inmenso respeto, recuperamos sus restos. Parecía que su patrulla había caído por un barranco, quizá durante una tormenta, quedando oculta por la selva espesa. Era comprensible que las búsquedas previas no los hubieran detectado. Transportamos los restos de nuestros compañeros con sumo cuidado, en improvisadas camillas hechas con ponchos y ramas. Ninguno de nosotros pronunció palabra durante el largo camino de vuelta. Solo se oía el crujir de la maleza bajo nuestros pies y algún sollozo ahogado. Regresamos a la base con los caídos. Les rendimos honores militares en una ceremonia solemne. En el momento del toque de silencio, un soplo de brisa inusual recorrió el claro de la base, ondeando la bandera a media asta. Quienes allí estábamos, sentimos un escalofrío, como si en ese viento estuvieran presentes nuestros camaradas despidiéndose. Muchos de mis hombres derramaron lágrimas contenidas al despedir a nuestros compañeros perdidos. Tras las investigaciones pertinentes, pudieron finalmente recibir sepultura digna. En la base, la atmósfera de duelo se combinó con un extraño sosiego, como si una parte de la incertidumbre y pena que arrastrábamos se hubiera disipado. Desde ese día, jamás volvimos a captar señales inexplicables en la radio. El indicativo Jaguar 4 fue retirado y sus miembros recordados como héroes. Sin embargo, yo no olvidaré lo ocurrido. No soy un hombre supersticioso, pero estoy convencido de que, de alguna forma más allá de nuestra comprensión, mis hombres perdidos encontraron la manera de pedir ayuda y guiarnos hacia ellos. Tal vez, su deber y camaradería eran tan fuertes, que ni siquiera la muerte los detuvo para cumplir su última misión: regresar a casa. Lo que viví en aquella base, me enseñó que el lazo entre soldados es poderoso más allá de esta vida. A mis colegas militares les digo, nunca den por cerrada una historia hasta estar seguros. Si en alguna guardia nocturna escuchan un llamado en la radio que no pueden explicar, presten atención. Podría ser un camarada caído, intentando comunicarse. Mantengan vivo el respeto por quienes ya no están, porque quizá ellos sigan cuidando de nosotros desde la oscuridad. Y sobre todo, ante lo desconocido, no teman investigar. Gracias a esa perseverancia, nosotros pudimos darle paz a Jaguar 4 y a sus familias. Es un consuelo duro, pero valioso, que extrajimos de entre las sombras de la selva aquella noche inolvidable. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Flores, soldado de primera del Ejército Mexicano. Actualmente estoy desplegado en operaciones de selva. Y quiero contarles algo que me pasó en mi primera misión de patrullaje profundo. Es una experiencia que nunca olvidaré, y que aún me pone la piel chinita al recordarla. Esto sucedió en la región de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, una zona selvática muy aislada en el sureste de México. Mi escuadrón tenía la tarea de realizar un reconocimiento de varios días, para localizar posibles rutas de traficantes que cruzaban por esas montañas. Llevábamos ya 3 días internados en la maleza sin ver a un alma, avanzando entre cerros cubiertos de ceibas y cedros gigantes, con machete en mano para abrir camino entre lianas espinosas y raíces traicioneras. Los mosquitos nos acosaban en nube, y cada tanto algún resbalón en el barro nos recordaba lo inhóspito del terreno. El calor era húmedo y agobiante durante el día, y por las noches descendía una bruma fresca que calaba los huesos. La tarde del tercer día, nuestro pelotón, en realidad éramos solo 4 soldados, decidió acampar junto a un arroyo claro, en la hondonada de un vallecito. El sargento Vargas, nuestro comandante de patrulla, dio la orden de alto después de verificar el perímetro. También estábamos el soldado Ríos, el soldado Medina y yo. Estábamos exhaustos. Habíamos caminado con equipo completo durante horas, y necesitábamos reponer energías. Aún quedaban un par de días de recorrido antes de volver a la base. Mientras montábamos un refugio improvisado con lonas entre los árboles, Ríos encontró algo extraño semienterrado cerca de las raíces de un árbol. Era una pequeña figura tallada en madera oscura, de unos 20 centímetros, que representaba una forma humana grotesca, con la boca abierta en una especie de grito. Tenía incrustaciones de lo que parecían ser dientes o huesos pequeños. Ríos, intrigado, la sacudió para quitarle la tierra, y nos la mostró riendo. «Miren lo que me encontré, raza», dijo en tono ligero. «¿Será el duende de la selva?». Sargento Vargas le frunció el ceño de inmediato. «Deja eso donde estaba, Ríos. No vinimos de turistas». Pero Ríos, que siempre era bromista,
Insistía en quedársela como recuerdo de la expedición. Medina y yo le dijimos medio en serio, medio en broma, que mejor no se llevara nada de la selva, que luego esas cosas traen mala suerte. Yo había escuchado historias en mi pueblo sobre figurillas malditas y cosas así, y no me hacía gracia. Al final, Ríos se encogió de hombros, dijo, «Va, puro cuento y», guardó la figurilla en el bolsillo de su mochila. Con la última luz del día, encendimos un pequeño fuego para calentar algo de comer. La noche cayó rápido, y con ella una oscuridad absoluta. En la selva, cuando apagas la linterna, no ves ni tu mano frente a la cara. Nos turnábamos para mantener la fogata muy pequeña, solo brasas, para no delatar mucha luz. El aire estaba inmóvil esa noche, ni una hoja se movía. Apenas se escuchaba el murmullo del arroyo próximo y el canto lejano de algunos grillos. Por lo demás, reinaba un silencio pesado. Yo me sentía inquieto, y notaba que los demás también estaban callados, cada uno perdido en sus pensamientos. Quizá era el cansancio, pero había una tensión en el ambiente que no alcanzaba a explicar. De vez en cuando, Sargento Vargas alumbraba con su linterna alrededor, clavando la mirada en la oscuridad, como si intuyera algo. Nos turnamos para dormir. A Medina le tocó el primer turno de vigilancia. Luego seguiría yo, después Ríos, y finalmente Vargas cerraría la noche. Me dormí intranquilo, con el ruido del arroyo mezclándose con sueños inquietos. No debí dormir mucho cuando Medina me sacudió el hombro para despertarme. Era mi turno. Me incorporé aún medio atontado y tomé mi rifle y la linterna. Eran cerca de las 11 de la noche, calculé. Medina se enrolló en su manta inmediatamente, rendido. La fogata apenas era un leve resplandor rojo entre las cenizas. Alrededor, la negrura era absoluta y silenciosa. Caminé despacio alrededor del campamento, atento al más mínimo sonido. Solo distinguía el rumor del arroyo, y de vez en cuando, el ulular lejano de un búho. A pesar del bochorno, sentía escalofríos. Alumbré hacia donde dormía Ríos. Lo vi tendido sobre su manta, de espaldas a mí. Parecía dormir tranquilo, pero algo en su posición me inquietó. Tenía los brazos extrañamente extendidos a los costados, rígidos. De pronto, escuché un susurro. Venía de donde estaba él. Me acerqué un par de pasos, enfocando con la linterna baja para no deslumbrarlo en caso de que estuviera despierto. Distinguí su rostro parcialmente. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, pero la mirada perdida en el follaje sobre nosotros. Sus labios se movían rápido, murmurando algo sin sentido. «Ríos», llamé en voz queda. No respondió. Repetí su nombre un poco más alto. De pronto, sus ojos giraron hacia mí de una forma tan rápida que di un paso atrás sobresaltado. Me clavó la mirada, pero era como si no me reconociera. Sus pupilas se veían extrañamente dilatadas, a pesar de la luz directa, y tenía una expresión vacía, sin vida. «Oye, ¿estás bien?», dije con un hilo de voz. Ríos siguió mirándome con esos ojos fríos. Entonces curvó lentamente la comisura de los labios en una especie de sonrisa burlona que nunca le había visto. Sentí un nudo de miedo en la garganta. En ese instante, Sargento Vargas se incorporó de su lecho, alarmado por nuestras voces. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando de Ríos a mí. Antes de que pudiera explicarle, Ríos emitió un sonido gutural, casi un gruñido, y se sentó de golpe. Vargas dio un paso hacia él, pensando quizá que estaba enfermo. Entonces, Ríos comenzó a reír, pero no era su risa habitual. Sonaba ronca, forzada, como si viniera de una garganta reseca que no sabe cómo reír. Medina despertó también por el alboroto y se incorporó sobresaltado justo cuando Ríos se ponía de pie. Mi amigo, que hasta hace unas horas bromeaba con nosotros, ahora se erguía con una rigidez antinatural. Sus manos se agarrotaban en puños y seguía con esa mueca extraña en el rostro. «¿Qué te pasa, hermano?», atinó a decir Medina, acercándose con cautela. Ríos volvió la cabeza hacia él bruscamente y soltó una retahíla de palabras en un idioma que ninguno entendimos. No sonaba a español, ni a ninguna lengua que yo conociera. Era un parloteo rápido, mezcla de chasquidos y vocales alargadas, pronunciado con una voz más grave de lo normal en él. El sargento nos gritó: «Reténganlo». Al ver que Ríos daba un paso tambaleante hacia Medina, con intenciones desconocidas, reaccioné. Entre Vargas, Medina y yo, nos lanzamos sobre él para sujetarlo. Ríos era un hombre fornido, pero en ese momento tenía una fuerza descomunal. Nos empujaba y sacudía como si nada.
Sus ojos rodaban en blanco, y seguía farfullando ese lenguaje incomprensible. Logró zafarse un brazo, y con él le dio a Medina un codazo feroz en el rostro, derribándolo. Luego me asestó un manotazo que me hizo ver estrellas, y caí hacia atrás. Vargas, que era más corpulento, abrazó a Ríos por detrás inmovilizándole los brazos, pero nuestro compañero emitía gruñidos, y se debatía con una furia inhumana. Temí que en cualquier momento nos hiciera sacar nuestras armas en defensa propia. Pero, ¿cómo dispararle a un amigo? Era una situación de pesadilla. En la refriega, la pequeña figura tallada que Ríos había guardado, se le cayó del bolsillo, rodando por el suelo hasta quedar junto al fuego. Yo, adolorido, gateé rápido para recogerla. Al tenerla en mi mano, la sentí caliente, más de lo que la hoguera cercana justificaba. Sin pensarlo mucho, la arrojé con todas mis fuerzas al centro de las brasas. La madera seca chisporroteó al instante prendiendo en llamas. Un alarido espantoso salió de la boca de Ríos en ese mismo segundo. Un grito agudo que no parecía humano. Sus piernas flaquearon de golpe y cayó al suelo arrastrando al sargento con él. Corrí hacia ellos. Ríos convulsionaba en el suelo, echando espumarajos, mientras Vargas intentaba mantenerlo de lado para que no se lastimara. Yo me precipité a remover la figurilla con un palo, sacándola del fuego. En gran parte ya se había carbonizado, y el resto de ella se deshacía en brasas negras. Poco a poco, Ríos dejó de sacudirse y quedó inmóvil, respirando con dificultad, pero al fin dormido o inconsciente. Su rostro se veía completamente extenuado, y sobre su mejilla resbalaban lágrimas mezcladas con babas. Nosotros también estábamos jadeando, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Nos quedamos velando a Ríos el resto de la noche, turnándonos para vigilarlo y vigilar el entorno, con las luces encendidas. Medina, con el pómulo hinchado por el golpe, rezaba en voz baja un rosario. El sargento Vargas estaba pálido, se le veía murmurando algo que luego me confesó eran oraciones que su abuela le enseñó de niño para ahuyentar lo malo. Yo simplemente me senté junto a mi amigo, con el fusil sobre las rodillas, observándolo y preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Con la selva silenciosa alrededor, me di cuenta de que, por más entrenamiento y armamento que lleváramos, existían cosas contra las que nos sentíamos indefensos. A unos metros, el montón de cenizas frías era todo lo que quedaba de la figurilla maldita. Al amanecer, Ríos despertó. Estaba débil y confundido. No recordaba nada claro de la noche. Juraba que solo había tenido una pesadilla horrible en la que algo se le metía en el cuerpo, según sus palabras. Cuando le contamos lo que había pasado, se llevó las manos a la cara, incrédulo, y luego rompió en llanto. Vargas lo abrazó como a un hermano, y le decía que ya todo estaba bien. Ninguno le reprochó ni una palabra sobre recoger la maldita escultura. Bastante castigado estaba él mismo. Esa misma mañana, antes de emprender de nuevo la marcha de regreso, hicimos un hoyo profundo junto al arroyo, y enterramos los restos calcinados de la figurilla, cubriéndolos con piedras. El sargento dijo que era mejor dejar eso ahí, y no mencionar el incidente en el reporte, para evitar explicaciones innecesarias. Oficialmente, solo consignó que Ríos sufrió un episodio severo de insolación o algo así. Entre nosotros, por supuesto, teníamos muy claro lo que realmente habíamos presenciado. Regresamos a la base al día siguiente, agotados y todavía conmocionados, pero aliviados de haber vuelto los 4 con vida. Ríos recibió atención médica por deshidratación y una fuerte crisis nerviosa. Con el tiempo se recuperó físicamente, aunque desde entonces siempre lleva consigo un rosario al pecho y acude con frecuencia al capellán militar. Es un hombre cambiado, más serio y recogido. Yo aún sigo tratando de encontrarle sentido. Era escéptico sobre esas cosas hasta esa noche. Nunca creí en posesiones ni brujería, pero lo que vi no puedo explicarlo de otra forma. Vi a un compañero, un hermano de uniforme, transformarse en algo irreconocible y violento, hablando con voz ajena. Sentí un miedo primitivo, distinto a cualquier otro peligro que haya enfrentado en servicio. Al contar esto, mi intención es que otros soldados aprendan de nuestra experiencia. En la selva hay cosas antiguas, objetos y lugares cargados de quién sabe qué energías. Si encuentran algo extraño, no lo tomen a la ligera. No se burlen de las creencias locales ni jueguen con lo que no entienden. Nosotros por poco lo pagamos caro, así que, camaradas, en misión mantengan no solo la disciplina sino también el respeto. A la selva, a sus misterios, y a cosas que quizá escapan a nuestra lógica. Porque una noche, en un campamento olvidado de la mano de Dios,
Aprendimos que algunas leyendas pueden hacerse reales de la forma más aterradora. Buenos días, soy el subteniente Raúl Delgado, del Ejército Mexicano. Quisiera compartir un incidente desconcertante que vivimos mi tropa y yo, en lo profundo de unas montañas poco exploradas. Fue una experiencia que desafió mi formación racional y me hizo considerar seriamente las leyendas locales. Esto ocurrió en la Sierra de los Tuxtlas, en Veracruz, una región de selvas y volcanes cubierta por la niebla. Nuestra misión era realizar un reconocimiento y mapeo de un área casi virgen, donde se sospechaba que grupos criminales podrían estar estableciendo rutas clandestinas. Era pleno día, alrededor de las 14 horas, cuando iniciamos la marcha hacia un valle sin senderos ni poblados cercanos, confiando en nuestro GPS y brújulas para orientarnos. El clima estaba enrarecido. A esa hora debería hacer sol, pero un techo de nubes grises cubría el cielo y había una neblina ligera que velaba el paisaje, a pesar de no ser muy temprano. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido, y todo el entorno tenía un silencio extraño, como expectante. Mi patrulla estaba compuesta por 5 elementos. Además de mí, venía el cabo Jiménez, que era originario de una comunidad cercana a los Tuxtlas, y conocía algunas historias de la zona. También los soldados Cruz, Peña y Méndez completaban el equipo. Avanzábamos en fila india monte arriba, abriéndonos paso entre la vegetación cerrada con machetes. La humedad era sofocante, sudábamos a mares, y los insectos zumbaban alrededor de nuestras cabezas. A cada rato alguno resbalaba en las pendientes fangosas, y nos costaba trabajo mantener el ritmo. Mientras avanzábamos, el cabo Jiménez nos contó en voz baja algunas historias que había oído de niño. Decía que en esas montañas habitaban los chaneques, unos duendecillos traviesos que extravían a la gente. Nosotros bromeamos un poco con eso para aligerar la tensión, sin imaginar cuán real podría volverse aquel relato. Tras un par de horas de ascenso, alcanzamos una especie de meseta boscosa. Aquí el terreno debería ser más fácil de transitar, así que decidimos hacer una breve pausa para hidratar y checar nuestra ubicación. Consulté el GPS de mano que llevábamos, y fruncí el ceño. El aparato parecía tener dificultades para conectarse. La señal satelital venía y se iba. Lo elevé por encima de mi cabeza, tratando de obtener mejor recepción, y finalmente, logró actualizar nuestra posición. Según el mapa digital, debíamos ya estar cercanos al objetivo, un claro en medio de ese valle, identificado por fotografías aéreas antiguas. Reanudamos la marcha siguiendo las coordenadas. Sin embargo, conforme avanzábamos, noté que la brújula de mi mástil comenzaba a comportarse de manera extraña. La aguja oscilaba erráticamente, sin fijar el norte con precisión. Se lo mostré a Jiménez, y él arrugó el ceño con preocupación. Revisó su propia brújula de botón y confirmó: «La mía también está loca, mi teniente». A pesar de esa anomalía, decidimos continuar guiándonos por el GPS y el terreno. Pero poco después, la niebla se hizo más densa. Una neblina blanquecina se deslizó entre los árboles, limitando nuestra visión a apenas unos 10 o 15 metros. Bajamos el paso, todos con los sentidos alertas. El silencio era tal que podía escuchar mi propia respiración y las gotas de sudor cayendo de mi frente a las hojas secas del suelo. Continuamos avanzando con cautela durante lo que calcularíamos fue otra hora. La bruma nos obligaba a mantenernos muy juntos para no perdernos de vista. En un momento, el soldado Cruz, que iba al frente abriendo camino, se detuvo en seco. «Mi teniente», dijo con voz extraña. «Mire eso». Señaló un costado del sendero improvisado que habíamos hecho. Allí, en la corteza de un tronco, distinguíamos muescas de machete frescas. Eran sin duda las mismas marcas que Jiménez había hecho al pasar. Pero horas atrás, sentí un escalofrío. De alguna manera habíamos regresado sobre nuestros propios pasos, cerrando un círculo sin darnos cuenta. «No es posible», murmuró el cabo Jiménez, visiblemente inquieto. Revisé el GPS de nuevo. La pantalla mostraba coordenadas inconsistentes, como si estuviera saltando de un punto a otro. Maldije por lo bajo. Era oficial. Estábamos perdidos en un laberinto de niebla y selva, a pesar de todos nuestros instrumentos. Intentamos recomponer la orientación. Decidí que giraríamos hacia el oeste, guiándonos por el sol que apenas se adivinaba tras las nubes, cuando asomaba tímidamente. Sin embargo, tras otros 20 minutos de marcha en esa dirección, llegamos a un arroyo, el mismo arroyo que habíamos cruzado al mediodía, reconocible por un tronco caído peculiar. Era desesperante. No pude evitar recordar lo que Jiménez nos contó sobre duendes extraviando gente,
y un escalofrío recorrió mi espalda. Parecía que algo nos estuviera jugando una mala pasada, devolviéndonos siempre al mismo lugar. Los ánimos empezaron a decaer. El soldado Peña se persignó y dijo en voz alta lo que varios pensábamos. Este cerro no quiere que salgamos. Nadie se rió ni respondió con sorna. Algo en el ambiente hacía que esa frase no sonara descabellada. Cayó la tarde sin que encontráramos el claro objetivo ni una salida. Finalmente, decidí que debíamos montar un campamento improvisado antes de que oscureciera por completo. Escogimos un espacio relativamente plano, resguardado entre unas rocas, e hicimos un refugio con lonas. Por seguridad, evitamos encender fogata. No queríamos atraer atención de nadie más, aunque en el fondo me preguntaba si alguien ya nos vigilaba desde la espesura. La noche cayó, y con ella la niebla se volvió más fría y espesa. Nos turnaríamos para vigilar como de costumbre. El silencio era abrumador. Ni grillos se oían, solo nuestros propios movimientos entre las hojas secas. En mi turno de guardia, alrededor de la medianoche, fue que ocurrió el incidente más inquietante. Estaba yo sentado sobre mi mochila, con el fusil a mano, tratando de mantenerme despierto, cuando distinguí un sonido nuevo: risas. Eran risillas agudas, como las de niños pequeños, provenientes de algún punto entre los árboles. Me puse en pie de un salto, escudriñando con la linterna. Nada. Las carcajadas se apagaron al instante. Caminé unos pasos alrededor, apuntando el haz de luz a los arbustos. Mis compañeros dormían, o eso parecían. Nadie más pareció oírlo. Me dije que tal vez lo había imaginado. Volví a sentarme, con los nervios a flor de piel. Entonces escuché clarito que alguien susurró mi nombre. Raúl. La sangre se me heló. Era la voz de una mujer, suave, casi dulzona, viniendo desde la niebla. Me levanté de un brinco y, con el corazón martillándome, fui a sacudir al cabo Jiménez, que dormía cerca. «¡Despierta!», le dije en un murmullo urgente. «Alguien nos llama». Jiménez abrió los ojos confuso, pero al ver mi expresión seria se puso alerta de inmediato. Despertó también a los demás en silencio. Les conté lo que oí. En ese momento, Peña interrumpió con un hilo de voz. Yo también escuché algo. Una vocecita me habló. Decía que la siguiera. Nos relató que instantes antes soñaba con su madre llamándolo desde la cocina de su casa, pero al despertar, creyó seguir oyéndola en la selva. Estaba aterrorizado. Nos quedamos los 5 espalda contra espalda, formando un círculo con las linternas apuntando afuera. Jiménez comenzó a murmurar algo en tono suplicante. Le pregunté qué decía. «Estoy pidiendo permiso, mi teniente», respondió con la voz temblorosa. «A los dueños del monte». Según las creencias de su región, había que pedir permiso al entrar a ciertas zonas silvestres, para no ofender a los chaneques o duendes del lugar. En ese momento, el soldado Méndez gritó. Allá, vimos una silueta pequeña, de no más de 1 metro de alto, que cruzó rápidamente el espacio iluminado entre 2 árboles frente a nosotros. Jiménez soltó una maldición ahogada. Apuntamos todas nuestras luces hacia donde había desaparecido, pero no vimos nada. Solo un leve susurro de hojas. Me pareció, eso sí, distinguir un par de ojos diminutos y brillantes, observándonos desde la oscuridad, por un segundo antes de desvanecerse. Tras ello, solo un leve susurro de hojas. Aquello no era un animal conocido, se parecía a un niño o un mono, pero se movía demasiado rápido y en silencio. Se podría decir que el pánico comenzaba a apoderarse de nosotros. Vi a Cruz persignarse con los labios temblorosos, y las manos de Peña vacilaban aferradas a su fusil. Allí estábamos, soldados armados y entrenados, enfrentando a una fuerza invisible del bosque que nos superaba. Entonces Jiménez propuso algo desesperado. Hacer una ofrenda. Dijo que su abuela siempre dejaba dulces o tabaco en el monte para los señores del lugar. En ese momento, yo estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Asentí. Rápidamente rebuscamos entre nuestras provisiones. Dejamos sobre una piedra plana un paquete de galletas de chocolate, un par de cigarros encendidos clavados en la tierra, y un puñado de dulces envueltos. Jiménez, con voz temblorosa pero firme, habló en voz alta hacia la oscuridad. Pidió disculpas por no haber pedido permiso para pasar, y rogó que nos permitieran retirarnos en paz. Sus palabras flotaron en el aire unos segundos que parecieron eternos. De pronto, notamos que la niebla alrededor comenzó a disiparse lentamente. Una suave brisa corrió entre los árboles. La primera de toda la jornada, llevando consigo la bruma. Las risitas y susurros cesaron por completo.
Era como si la selva hubiera aceptado la ofrenda. Nos mantuvimos en vela el resto de la noche, en grupos de 2, sin más incidentes. Cuando rayó el alba, pudimos ver con claridad el terreno que nos rodeaba. Para nuestra sorpresa, el dichoso claro que buscábamos estaba a escasos 200 metros cuesta abajo desde donde acampamos. En la mañana, con visibilidad, fue trivial alcanzarlo. Comprobamos que no había indicios de actividad criminal, ni pistas clandestinas, ni cultivos ocultos. Todo había sido una falsa alarma de inteligencia. No nos detuvimos mucho. Con franqueza, queríamos largarnos de aquella montaña lo antes posible. Marcamos el punto en el GPS y emprendimos el regreso por la misma ruta, esta vez, milagrosamente sin contratiempos. Las brújulas funcionaban y el ambiente se sentía extrañamente ligero, casi acogedor, como si el bosque nos abriera el camino de salida. Al llegar a la base y entregar nuestro informe, omitimos los detalles sobrenaturales. Solo reportamos dificultades técnicas de navegación por condiciones de niebla. Pero, entre nosotros 5, la experiencia quedó grabada a fuego. En privado comentamos las huellas diminutas que encontramos alrededor de nuestro campamento al amanecer, huellas que no pertenecían a ninguno de nosotros. O como los cigarros y dulces que dejamos desaparecieron sin dejar rastro. Cada uno tiene su explicación personal, pero ninguno se atreve ya a mofarse de las historias locales. En lo que a mí respecta, aprendí que, por muy preparado que vaya uno, la selva puede guardarse sus propias reglas. A veces, en lugares remotos, es mejor mostrar respeto y humildad. Ahora, si vuelvo a internarme en tierras que la gente dice encantadas, por si acaso pido permiso en voz alta, aunque mis subalternos me miren raro. Prefiero eso a revivir lo que pasamos. Así que aconsejo a mis colegas militares, nunca subestimen las creencias del pueblo ni el poder de la naturaleza. Si un día se encuentran desorientados sin explicación en lo profundo del monte, recuerden nuestra historia. Quizá, con un poco de respeto y una ofrenda sincera, encuentren el camino de regreso a casa. Buenas noches a todos. Soy el sargento primero Arturo Valdés, del Ejército Mexicano, y llevo más de 15 años de servicio en la región sureste. Hoy les relataré un encuentro que me hizo entender por qué los antiguos habitantes de estas tierras respetaban tanto ciertos lugares. Esto pasó en la península de Yucatán, en una zona de selva baja, cerca de las ruinas de una antigua hacienda henequenera. Nuestro pelotón tenía la orden de inspeccionar unos terrenos donde se sospechaba que criminales podían estar ocultando combustible robado. Era mediados de verano, casi las 21 horas, y habíamos establecido un campamento ligero, luego de un día entero de patrulla bajo el sol abrasador. El calor del día cedía a una noche templada, pero la humedad era tal que la ropa se nos pegaba al cuerpo, incluso después de la puesta del sol. Un coro distante de grillos y ranas resonaba entre la maleza. Por lo demás, reinaba una calma profunda. Habíamos ubicado un cenote semioculto entre la vegetación durante el reconocimiento vespertino. Un cenote es una poza natural de agua dulce muy común en Yucatán, un agujero en la tierra que conduce a cavernas inundadas. Este en particular no figuraba en nuestros mapas. Lo encontramos por casualidad al seguir huellas de llantas que se internaban en la selva. Junto al cenote, vimos señales de actividad relativamente reciente, huellas de botas, restos de envolturas plásticas e incluso marcas de llantas cerca del borde. Sospechamos que tal vez lo estuvieran usando para esconder bidones de gasolina o algún tipo de contrabando, ya que muchos cenotes tienen cavernas subacuáticas. El cenote en sí era un círculo de agua, de unos 15 metros de diámetro, rodeado por paredones calizos verticales. La piedra blanca estaba cubierta de musgo y raíces colgantes que se sumergían en el agua. Desde arriba, el agua lucía de un azul verdoso casi negro en la penumbra. Junto al borde crecía una ceiba antigua, de tronco grueso y retorcido, como un guardián silencioso de aquel ojo de agua. Como la noche nos cayó encima, decidimos esperar al siguiente día para explorar el cenote con luz. Montamos nuestro campamento a unos 50 metros del ojo de agua, en un claro pequeño rodeado de árboles de ramaje tupido. El teniente Sepúlveda, nuestro comandante de sección, quien estaba con nosotros, ordenó cenar rápido y establecer turnos de guardia. Todos sentíamos una curiosidad nerviosa por aquel cenote misterioso. Recuerdo que uno de mis soldados, el cabo Sandoval, comentó en tono jocoso que quizá encontraríamos algún tesorillo maya ahí abajo. Nadie rió ante la broma. Por alguna razón, el lugar no invitaba a la risa. De hecho, uno de los soldados admitió en voz baja que aquel sitio le daba mala espina, y varios asentimos en silencio.
Yo personalmente notaba algo raro en el ambiente. Tal vez era mi imaginación, pero las sombras de los árboles parecían más alargadas alrededor del cenote, y el canto de los grillos sonaba apagado, como si estuvieran a mucha distancia a pesar de estar cerca. Una quietud extraña flotaba en el aire caliente. Nos turnamos para la guardia nocturna. El cabo Sandoval tomó el primer turno, mientras el resto intentamos descansar bajo nuestras tiendas camufladas. A eso de la medianoche, me despertó un grito ahogado seguido de un estruendo de chapoteo. Salté a tomar mi arma, y salí tropezando de la tienda, con el teniente Sepúlveda justo detrás. Alumbramos hacia el cenote con nuestras lámparas montadas. Lo que vi aceleró mi corazón al límite. El cabo Sandoval estaba dentro del cenote, hasta la altura del pecho en el agua oscura, forcejeando como si algo lo jalara hacia adentro. Sus ojos estaban abiertos desmesuradamente, y tenía el rostro desencajado de terror. Corríamos hacia allá cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Una carcajada femenina, resonando por encima del chapoteo. Era una risa extraña, hermosa y cruel a la vez, que parecía emanar desde las cavernas húmedas del cenote. ¡Auxilio!, berreaba Sandoval, tragando agua. El teniente y yo nos lanzamos a la orilla. Me arrojé al agua sin pensarlo, mientras Sepúlveda se tendía en el borde sujetando mi cinturón para darme apoyo. Nadé un par de metros hasta alcanzar al cabo por el chaleco. Noté con horror que estaba siendo arrastrado hacia el centro del cenote, como si una fuerza invisible tirara de sus piernas. Pataleé contracorriente, aunque no había corriente alguna, y logré sujetarlo entre ambos. En ese jaloneo desesperado, tuve un instante para ver bajo el agua a la luz de mi linterna sumergible. Creí distinguir una figura blanca moviéndose rápidamente a nuestro alrededor, como una silueta humana de largos cabellos flotantes. Antes de que pudiera asimilarlo, sentí un tirón en mi pierna derecha. Algo helado me agarró del tobillo y tiró con fuerza hacia abajo, hundiendo momentáneamente mi cabeza bajo el agua. Solté una bocanada de burbujas y pataleé con pánico. El teniente logró arrastrarnos, primero a Sandoval y luego a mí, hacia la orilla con un esfuerzo titánico, ayudado por otro soldado que ya se había sumado al rescate. Entre los tres logramos sacar el cuerpo empapado del cabo a tierra firme. Yo salí tras él, tosiendo y con los ojos ardiendo por el agua calcárea. Sandoval estaba inconsciente y pálido. Por un momento temí que hubiera muerto ahogado, pues no respiraba. Le apliqué respiración de rescate y compresiones torácicas mientras el teniente llamaba desesperado por radio pidiendo una evacuación médica de emergencia. Tras unos segundos que se hicieron eternos, el cabo vomitó agua y comenzó a toser con fuerza, recuperando la respiración entre arcadas. Todos exhalamos aliviados. Mientras dos compañeros abrigaban a Sandoval tembloroso, yo permanecía de rodillas en el suelo, empapado y aturdido. Sentía un dolor punzante en el tobillo. Al iluminarlo, pude ver marcas amoratadas con forma de dedos delgados alrededor de mi pantorrilla. ¿Qué fue eso, mi sargento?, me preguntó en voz baja el soldado Gómez, con los ojos muy abiertos. No supe qué responder. El teniente Sepúlveda, intentando mantener la calma ante la tropa, dijo que tal vez había sido un remolino o alguna especie de pez grande. Pero nos mirábamos unos a otros sabiendo que no fue así. Sandoval, ya consciente aunque débil, empezó a sollozar. Entre lágrimas dijo: «Una mujer, muy bonita, de cabello largo. Estaba en el agua y me llamó, luego me agarró, quería hundirme con ella». Esa noche, ningún hombre pegó un ojo. Manteníamos a Sandoval arropado y vigilado, mientras esperábamos la llegada del helicóptero médico que vendría al amanecer. Varios de mis soldados se persignaban una y otra vez, rezando en silencio. Confieso que yo también recité entre dientes cuanta oración recordaba, con la imagen de aquella figura blanca rondándonos en el agua clavada en la mente. Cuando por fin despuntó el alba, la selva pareció volver a la normalidad. Los pájaros cantaban, y un rayo de sol atravesó la bruma iluminando las aguas quietas del cenote, donde no había señal alguna de la lucha ocurrida. Llegó el apoyo aéreo, y evacuamos al cabo Sandoval a la clínica militar más cercana. Nosotros aseguramos la zona a la espera de refuerzos, para inspeccionar el cenote con equipo de buceo. Aquella mañana, antes de retirarnos, eché un último vistazo al cenote. A la luz del día, sus aguas turquesas lucían tranquilas y tentadoras, como si anoche no se hubieran convertido en un infierno. Sentí un escalofrío al recordar la risa que escuché, y esas manos gélidas atrapándome. El teniente, a mi lado, simplemente negó con la cabeza y musitó: «Esto no aparecerá en el informe». Asentí. ¿Quién nos habría creído? Más tarde nos enteramos por un lugareño de la zona,
que ese cenote en particular tenía fama de encantado. Nos contó que la gente evitaba acercarse al caer la noche, porque, según decían, en sus aguas habitaba la ex Tabai, el espíritu de una mujer que en la época antigua habría sido arrojada al cenote como sacrificio, y ahora atraía a los hombres incautos para arrastrarlos al fondo. Cuando escuché eso, todos los vellos de mi nuca se erizaron. Aquella risa, aquellas manos, encajaban demasiado bien con la leyenda. Al cabo Sandoval le diagnosticaron hipotermia y shock, pero se recuperó sin secuelas físicas. Sin embargo, nos confesó que nunca podría olvidar lo que sintió bajo el agua, que algo lo abrazaba con frialdad, y una voz dulce le susurraba que lo llevaría a un lugar mejor. Gracias a Dios logramos sacarlo a tiempo. Desde ese día, todos los que estuvimos allí, guardamos respeto a los cenotes y a lo que puedan guardar en sus profundidades. Sé que suena increíble, pero en este trabajo uno aprende que la frontera entre las leyendas y la realidad, a veces, es más difusa de lo que pensamos. A mis compañeros militares les digo, si en alguna operación se topan con un cenote o un paraje que las voces locales tachan de embrujado, procedan con precaución extra. No menosprecien las advertencias. Yo vi algo en ese espejo de agua que desafía toda explicación lógica, y casi pierdo a uno de mis hombres por ello. La selva y sus aguas esconden secretos antiguos. Nunca está de más mostrar un poco de humildad y cuidado ante lo desconocido. Hola. Soy el teniente Santiago Morales, del Ejército Mexicano. En mis años de carrera he liderado misiones de todo tipo, pero ninguna me impactó tanto como la que viví hace poco en lo más remoto de la selva de Tabasco. Fue algo que me enseñó, de la peor manera, el costo de no respetar ciertos límites. Nos encontrábamos estableciendo un destacamento temporal en una región selvática, cerca de la frontera con Guatemala, en Tabasco. Era un punto estratégico para vigilar rutas de tráfico ilícito, así que teníamos que abrir espacio para un helipuerto y las carpas de mando. Llegamos en un mediodía sofocante, con el canto ensordecedor de las chicharras envolviéndonos. La vegetación era tan densa que apenas encontrábamos un claro pequeño, así que el ingeniero Camacho, encargado de obras, nos indicó qué árboles debíamos talar para ampliar la zona. Entre esos árboles destacaba una enorme ceiba centenaria, que se erguía majestuosa en el límite del claro. Su tronco, de más de 3 metros de diámetro, parecía una columna tallada por el tiempo. Recuerdo que al verla sentí una corazonada extraña, como un aviso mudo. Algunos de los soldados locales murmuraron algo al respecto. La ceiba es árbol sagrado en la cultura maya, y dicen que es morada de espíritus. Pero teníamos un trabajo que hacer, y ordené proceder. Un habitante de un caserío cercano, un anciano llamado Don Lorenzo, se había acercado curioso al ver nuestras maquinarias. Cuando notó que planeábamos talar la ceiba, se agitó y nos hizo una advertencia encarecida. No tumben ese árbol, ofenden a los dueños de la montaña, nos dijo con voz temblorosa. El ingeniero Camacho y yo intercambiamos una mirada escéptica. Pensamos que era simple superstición de la zona. Aunque intentamos tranquilizar al señor diciéndole que tendríamos cuidado, él negaba con la cabeza y repetía: esa ceiba está protegida, si la cortan, la selva se va a enojar. Finalmente le agradecimos y amablemente le pedimos que se alejara por seguridad. Jamás olvidaré su última mirada antes de irse, una mezcla de pena y preocupación profunda. Empezamos los trabajos a primera hora de la tarde. 2 soldados motosierristas se encargaron de la ceiba, mientras el resto despejábamos maleza. El rugido de la motosierra llenó el aire, ahogando por un momento los sonidos del bosque. La ceiba tardó en ceder. Era tan grande que tomó casi 1 hora hacer el corte principal. Cuando por fin el gigante comenzó a crujir, todos nos apartamos a una distancia segura. Con un estrépito ensordecedor, el árbol sagrado cayó. Un estruendo seco reverberó en la selva, y luego, silencio absoluto. Ni pájaros ni chicharras, nada. Nos miramos inquietos. Fue como si toda la selva se hubiese quedado conteniendo el aliento. Noté que del corte del tocón brotaba una savia oscura y espesa, casi como si el gran árbol derribado estuviera sangrando. El ingeniero celebró con un grito jovial que rompió la tensión, y continuamos con las labores. Pero en mi interior sentía un peso, una sensación de que habíamos cometido una irreverencia. Continuamos trabajando hasta entrada la noche, para adelantar lo más posible. Montamos nuestro campamento al borde del nuevo claro, agotados pero satisfechos por el progreso. Sin embargo, conforme oscurecía, empezaron a ocurrir cosas inquietantes. Primero, notamos que el aire se volvió irrespirablemente pesado. Ni una brisa se movía,
y el calor era sofocante aún después del ocaso. De pronto, sin aviso, un fuerte ventarrón sacudió la selva. Las lonas de nuestras tiendas flamearon y una lluvia de hojas secas cayó sobre nosotros. Era extraño. No teníamos reporte de tormenta, pero las copas de los árboles remanentes se mecían frenéticamente como bajo el embate de un huracán. Escuché un crujido y gritos. Una rama alta, muerta, se desprendió y cayó justo sobre el lugar donde minutos antes había estado trabajando uno de los ingenieros. Por suerte, en ese instante, él se había alejado a cenar. De lo contrario, lo habría aplastado. Todos nos quedamos pálidos. Juraría que alcancé a oír un murmullo lastimero proveniente del bosque, como un gemido largo, pero pude haberlo imaginado. El vendaval cesó tan abruptamente como había iniciado, dejando solo el eco de nuestras respiraciones agitadas. El teniente ingeniero nos reunió y decidió suspender las labores hasta el día siguiente. Asentimos aliviados. Algo en aquella noche se sentía mal. Nos dispusimos a hacer guardias en rotación. Me ofrecí a tomar el primer turno junto al cabo Estrada. Uno de los más entusiastas durante la tala, había operado la motosierra. A eso de la medianoche, mientras recorríamos el perímetro a la luz de nuestras linternas, Estrada se detuvo cerca del enorme tronco caído de la ceiba para orinar. Yo seguí unos pasos más adelante, cuando escuché que él musitaba algo asombrado. «Mi teniente, venga a ver esto». Alcancé a distinguirlo de reojo, iluminando el tocón talado. Me giré, y en ese instante Estrada soltó un alarido espantoso. Corrí hacia él. Lo que vi me dejó helado. Una liana gruesa, como de víbora, se había enroscado alrededor del cuello de Estrada y lo jalaba hacia atrás con fuerza. Sus botas pataleaban contra el suelo mientras sus manos trataban en vano de aflojar la enredadera, que pareció surgir del mismísimo suelo junto al tocón. Era imposible. Esa liana no estaba allí un segundo antes. Grité pidiendo ayuda. En segundos llegaron 2 soldados más. Todos tiramos de Estrada tratando de liberarlo, pero la liana era increíblemente fuerte y se tensaba aún más mientras él se ahogaba. Uno de los muchachos sacó su machete y empezó a asestar golpes desesperados a la planta. La maldita liana tenía una savia oscura que salpicó al cortarla, casi como si sangrara. Finalmente logró cortarla por completo, y la presión cedió. El cuerpo del cabo cayó inerme a nuestros pies. Lo desatamos de aquel azote vegetal, pero Estrada no respiraba. Sus ojos estaban muy abiertos, y en su rostro había una expresión de terror indescriptible. Inicié maniobras de reanimación con furia, mientras otro soldado corría por el botiquín de oxígeno. Durante casi 1 minuto intentamos reanimarlo. Nada. El cabo Estrada había muerto estrangulado. No dábamos crédito a lo ocurrido. Uno de los soldados retrocedió santiguándose, murmurando: «La selva está brava, señor». Yo sentía un nudo gélido en el estómago. Ordené formar un cordón de seguridad, y permanecimos todos agrupados, con las lámparas apuntando en todas direcciones, hasta el amanecer. Nadie pegó ojo ni se movió de la improvisada guardia. Estábamos rodeados de selva, pero nos sentíamos observados por algo más. Con la primera luz del día siguiente pudimos evaluar la situación con mayor claridad. La liana que nos atacó yacía inerte donde la cortamos, con un aspecto normal, casi inofensivo. Sin embargo, las marcas amoratadas en el cuello sin vida de Estrada eran bien reales, evidencia de la fuerza asesina con que aquella cosa lo estranguló. Llamamos por radio para reportar un accidente fatal y solicitar evacuación del cuerpo y personal extra. No mencionamos lianas asesinas, por supuesto. ¿Quién lo habría creído? Alegamos que Estrada se enredó con una cuerda y sufrió una caída mortal, o algo por el estilo. Antes de retirarnos de aquel claro maldito, el ingeniero Camacho, pálido y con labios temblorosos, se nos acercó al capitán y a mí. Nos dijo en voz baja: «No seguiremos con esta base aquí, buscaré otro sitio». Esto fue un aviso. No podía estar más de acuerdo. Recogimos nuestras herramientas y nos marchamos de ese lugar, dejando atrás el tronco imponente de la ceiba y la tumba recién expuesta. Juro que mientras salíamos, pude escuchar un crujido proveniente del tocón, como un quejido profundo del bosque. La noticia de la muerte de Estrada nos cayó como balde de agua helada a todos. Algunos trataron de buscarle explicación lógica a lo que vimos. Tal vez la liana estaba tensa entre las ramas y al soltarse lo aprisionó, aunque en el fondo sabíamos que no fue así. Otros guardaron silencio, temerosos de nombrar lo sobrenatural. Yo, por mi parte, no puedo dejar de pensar en don Lorenzo y su advertencia. Él nos lo dijo y no escuchamos. El precio fue la vida de un compañero. Desde entonces, cuando la gente del lugar me da un consejo sobre la selva, lo tomo muy en serio.
Aprendí que hay fuerzas en la naturaleza que no perdonan la arrogancia. Compartir esto me resulta difícil, pero siento la obligación de prevenir a otros militares. Si un día están en la necesidad de alterar drásticamente el entorno, de talar árboles ancianos o profanar sitios que los locales consideran sagrados, piénsenlo 2 veces. Consulten, busquen alternativas y, sobre todo, muestren respeto. Porque aquella noche, la selva nos demostró que también sabe defenderse, y que nuestras hachas y motosierras poco valen frente a lo que ella oculta entre sus sombras. Ahora entiendo por qué los viejos de la región dicen que en la selva hay dueños invisibles. Nosotros los ofendimos y pagamos con sangre. Que nuestra experiencia sirva de advertencia. En lo profundo de la jungla, no estamos solos, y más vale honrar lo que no conocemos.